interesan los libros? ¿Te gustaría escuchar los comentarios acerca de tus obras favoritas? Ahora Canadá Radio presenta Cuéntame un libro podcast. Sintonízanos todos los lunes a las 9 de la mañana por la aplicación Go Live y súmate con nosotros en este recorrido literario. En los libros hallarás el tesoro del saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de Cuéntame un libro, ¿cómo están? Les saluda Livier Castori y esta edición de verano que vamos a tener de Cuéntame un libro en estos días, pues bueno, en la semana les iremos hablando acerca de dónde estamos. Yo creo que ya muchos en la historia que subimos pues ya se dieron cuenta más o menos dónde estamos ubicados en estas semanas, pero vamos a saludar primero a Gonzalo Pérez desde Campeche. Muy buenos días, Gonzalo. Muy buenos días a todos, Paralelo 49 y más allá del Paralelo 49. Carpe diem, recuerden, aprovechen el día en este lunes intenso. Saludos a todos. Hoy vamos a hablar de uno de los personajes más entrañables de todos los hispanohablantes, de toda la gente que tiene la bendición de hablar nuestro bellísimo idioma. Vamos para allá, Clau. ¿De quién vamos a hablar hoy? Mira, Gonzalo, hoy vamos a hablar de Gabriel García Márquez. Vamos a dedicar un programa especial porque la semana pasada les dimos una probadita nada más con el libro del amor en tiempos de cólera. Entonces, hoy queremos extendernos un poquito más con este gran escritor. Él nació un 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia. Entonces, él es considerado uno de los mayores exponentes del boom latinoamericano que se vivió en la década de los 60. Pero tú, Gonzalo, tú que has leído el gran bagaje que tenemos de libros de García Márquez, ¿a ti qué te parece? Fíjate, hay una historia que se la quiero compartir a los peregrinos de Cuéntame un libro, a la gente del Paralelo 49, que fue una de las primeras videos públicos que se hicieron de Gabriel García Márquez, que me impactó mucho. No sé si recuerdas, que también lo subimos a Cuéntame un libro, cuando él explica cómo fue ese primer tiraje de 100 años de soledad, que él solamente tenía para pagar un libro de casi 500 páginas tecleadas a mano. Él solamente tenía para pagar la mitad. Entonces él, junto con su esposa, hicieron circo, maroma y teatro para poder comprar las 200 páginas, para pagar el pesaje de 200 páginas y enviarlos a la editorial apostándole todo lo que tenían, apostándole meses y meses de trabajo a una empresa, a un proyecto literario que probablemente no tenían idea si iba a funcionar o si se los iban a comprar o si iba a resultar. Sin embargo, él apuesta a eso y él siempre le atribuye gran mérito a su mujer, que fue la que organizó la casa durante esas horas. Él habla de que fueron horas, noches intensas. Entonces, ese proyecto, esa capacidad que él tenía para poder apostarle a lo que en ese momento él estaba pensando que fue esta obra de 100 años de soledad, que ha transformado vidas, porque te lo digo, hemos comentado este libro en varias ocasiones. Hay gente que lo habla, que nos ha escrito sobre el libro y que ha transformado literalmente muchas vidas. Entonces, ¿cómo llega este libro a nuestras manos en esta primera edición que le envía directamente desde Colombia hasta Buenos Aires, que la editorial apuesta por él? Y yo con esto abro, Clau, con este primer ejemplo de esa fortaleza que él tenía, esa convicción que a veces nos hace falta en nuestros proyectos, esas ganas de querer triunfar, de apostarle, porque finalmente él utiliza todo su tiempo, pasa meses y meses escribiéndolo. No era un escritor improvisado. Él también lo dice en otras ocasiones, en los prólogos de 100 años de soledad, de que él se dedicó durante muchísimo tiempo a la investigación periodística, y antes de poder escribir 100 años de soledad, él había escrito más de 400 artículos. O sea, él estaba muy metido en la redacción
dirección, en la escritura, Correcto. pero no es sino hasta esta obra cuando él consolida y él apuesta. Y eso quiero compartirles a todos, que también en este lunes intenso, si tienen un proyecto, los peregrinos, la gente de Ahora Canadá, la gente que nos está viendo también allá en Madrid, la gente que nos está Así viendo en es. Qatar, si tienen un proyecto, creo que vale la pena apostarle, porque finalmente a veces desplazamos lo importante por lo urgente. Y Así ese es es. para mí, con eso quiero entrar con Gabriel García Márquez, Clau. Lo que pasa es que 100 años de soledad, la verdad, representa un cambio muy importante en la literatura latinoamericana y creo que conocer esa parte de Gabriel García Márquez, porque nosotros pues conocemos al hombre exitoso, ¿no? Conocemos al hombre que ya conoce, o bueno, que conoció el éxito en su momento, pero todo lo que hay detrás de ello para llegar a eso, yo creo que es muy importante conocerlo. De hecho, hay una parte que me gusta mucho, que quiero leérsela a ti y a todos los radioescuchas, que dice: no quiero que se me recuerde por 100 años de soledad ni por el premio Nobel, sino por el periodismo. Exactamente como tú lo acabas de contar, era lo que él decía. Entonces creo que eso es muy importante, el hecho de que él haya sido periodista. Yo creo que también la forma en su narrativa se ve plasmado en ello, ¿no? En cómo maneja los personajes, todo lo que hay en este caso de 100 años de soledad, todo lo que él maneja, los elementos que él maneja, ese realismo mágico, ¿no? Porque también se le conoce como el padre del realismo mágico junto con otro escritor famoso, pero creo que la manera en que lo maneja, creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con el periodismo. Fíjate, una de las cosas de 100 años de soledad y mi primer acercamiento, ahora te voy a contar mi experiencia con 100 años de soledad, porque es un libro que ya lo leí varias veces a lo largo del tiempo y la primera vez que lo leí no entendí, a mí no me quedó muy claro, ¿Verdad que no sí? sé. ¿Verdad que sí, Gonzalo? Disculpa que te interrumpa. ¿Verdad que es necesario leerlo varias veces y vas descubriendo como que pequeñas cosas, lo lees una vez, luego lo lees otra segunda vez y vas descubriendo cosas que a lo mejor la primera vez o la vez anterior no habías descubierto? Sí, porque a mí lo que me pasó, no recuerdo cuántos años tenía, pero probablemente estaba terminando entre la primaria y la secundaria cuando me llegó ese primer 100 años de soledad y no entendí todos los Aureliano Buendías, no sabía cuándo era el papá, no sabía cuándo era el hijo, no sabía cuándo era el Eso. nieto, o sea, no pude entender esa Todo el árbol relación. genealógico. Todo ese árbol genealógico no lo pude entender de primera mano, pero lo que sí pude entender fue el contexto de la historia que él va relatando y lo más importante, y creo que por eso considero que tiene que ser una lectura, probablemente no metérsela a un muchacho, quizás a un niño saliendo de la primaria, pero sí con algunos fragmentos, porque lo que dices tú, el realismo mágico, esa palabra que yo siento que muchas veces hasta se ha abaratado dentro de la manera Así es. cómo se expresa, porque ya hablamos de todo es realismo, bueno, no todo, pero lo primero que viene es Gabriel García Márquez, el padre del realismo mágico, sí, pero dime, ¿qué es el realismo mágico? Claro. Que no es otra cosa que introducir elementos fantásticos, no te podría decir de fantasía, pero sí elementos fantásticos dentro de una narrativa que cuenta una historia de la vida real, de la vida Así cotidiana, es. la dureza de la vida. Cuando tú cuentas lo mismo que pasó en El amor en los tiempos de cólera, el tipo escribió una historia de amor de un hombre que espera durante más de 50 años, 51 años, 11 meses o 7 meses, no recuerdo bien cómo cincuenta está, y un años, 4 meses y 3 días, si y mal no 3 días, recuerdo, si mal no recuerdo, pero muchos y, años. claro, y hace y mete esos elementos de fantásticos, que probablemente yo quiero distanciarme de elementos de fantasía dentro de esa narrativa para construir o para tratar de adornar una realidad que a veces es aplastante, claro, la realidad en Latinoamérica, la realidad que nos ha tocado vivir en estas generaciones de Así los es. últimos 50, 60 años, una realidad que tiene que ver, bueno, y mucho antes, cuando escribió Gabriel García Márquez, nos ha tocado ver la pobreza, nos ha tocado ver guerra civil, nos ha tocado ver enfermedades que muchas de las veces son curables y que sin embargo siguen afectando la ignorancia, el atraso, el, la
por ejemplo, me gusta mucho en Crónica de una muerte anunciada del mismo Gabriel García Márquez, que también tiene que ver cómo a veces nosotros construimos toda una ficción en base a un presupuesto o en base a a una fantasía que nosotros tenemos o en base a una presunción. Crónica de una muerte anunciada es que tú lo que dices y cuando se va repitiendo muchas veces algo que no era cierto, algo que no estaba ahí, a base de la repetición, a base de esta histeria colectiva, que es lo que muchas veces pasa en Latinoamérica, que tenemos esta manera de repetir las crisis en lugar de decir, oye, bueno, sí, las cosas están mal, pero podemos hacerlas de otra manera. Entonces, lo que hace el realismo mágico, en mi percepción de Gabriel García Márquez, ahorita tú ya me dirás, es el meter elementos de fantásticos para poder describir una realidad que muchas veces asfixia, que aplasta, que a veces no queremos verla, o sea, no necesitamos otra relatoría de la crudeza de la realidad porque la vivimos día a día. Pero ¿qué pasa cuando en esa historia te cuentan ese árbol genealógico, esa historia de Aureliano Buendía, cómo va pasando a través de las generaciones o cómo el coronel no tiene quien le escriba, te va contando poco a poco la historia. Bueno, el Gabriel García Márquez pues también usa algunas palabras altisonantes que no las vamos a utilizar acá, pero el final del coronel no tiene quien la escriba cuando dice, ¿y qué van a comer? Van a comer, y esa palabra que no queremos comentar, pero eso es lo que yo quiero decir sobre este realismo mágico, que es una palabra que no quiero que se abarate porque es difícil escribir así, es difícil. Tan difícil que yo creo que nadie ha podido llegar al nivel en lo que él escribía, ¿no? De Gabriel García Márquez, ¿no? Entonces creo que no, se puede decir fácil, pero la manera en que él lo manejaba, las metáforas, al fin y al cabo yo creo que el realismo mágico llega siendo como una metáfora, ¿no? Que él manejaba. No sé si tú qué opinas de eso, no sé si estoy en lo cierto, pero eran metáforas. En cada uno de los libros que él escribió era lo que utilizaba como tal. Entonces yo creo que representar ese realismo crudo que se estaba viviendo, pero acompañado con algo no tan malo, entonces creo que era el punto en lo que él trabajaba, ¿no? Presentarlo de esa manera. Decías, el amor en los tiempos del cólera, creo que el contexto histórico en el que estaba situado ese libro, ¿no? La etapa en la que estaba el mundo con el cólera y la mayoría de la gente se estaba muriendo, pero dentro de eso él representó y él nos contó una historia de amor, ¿no? Dentro de ese contexto. Entonces, ahí fue lo mágico, ¿no? Ahí es donde surgió que dentro de lo malo siempre puede surgir algo bueno, ¿no? En 100 años de soledad, pues que nos estaba representando, ¿no? La fundación de una nueva ciudad, Macondo, querido. Macondo, así es, que está en varios de sus textos, sigue apareciendo Macondo, y cómo ese lugar, no sé, yo entendí en Macondo no tanto por la ciudad, como que Macondo era representado como que la soledad que a lo mejor las personas podemos vivir. En el libro pues se representaba que era la ciudad, ¿no? La ciudad en el fin del mundo que no podía, que no era encontrada por nadie, pero creo que a lo mejor a nivel personal Macondo representaba eso, representaba la soledad a lo mejor en el que vivimos las personas, pero no sé, a lo mejor yo le estoy dando, yo como lectora fue la interpretación que le di, pero igual tú que lo has leído un poco más de veces, a lo mejor tú le diste otra interpretación. Mira, fíjate, no le vi nunca la interpretación que tiene que ver con la soledad, pero ahora que lo comentas. Porque aparece, sigue Macondo representado en otros textos, todavía sigue en otros textos y creo, y sigue representado de la misma manera, ¿no? Ese lugar donde es muy difícil llegar, donde la gente no puede salir. Creo que a lo mejor necesitaríamos saber, a ver, él qué dijo, a lo mejor, qué es lo que representaba en sí Macondo. Fíjate, no le había dado esa interpretación, pero ahora que lo comentas, sí tiene mucho sentido.
me agrada, y mira, me agrada más esto que me estás diciendo como una metáfora acerca de la soledad de las personas, este lugar atrapado en el confín de la tierra donde no pueden llegar, pero tampoco pueden salir, y que se encuentran viviendo, repitiendo a través de bucles infinitos de historias, de tragedias, incluso con los mismos nombres, incluso Así con es. los mismos personajes, repitiendo o viviendo estas mismas tragedias, y que sin embargo aparecen elementos de fantasía, aparecen elementos que logran cambiar un poco el sentido de la realidad. Fíjate, cuando ahorita que comentamos que Gabriel García Márquez, creo que él en Cien Años de Soledad y en prácticamente todas las novelas, pero vamos a centrarnos en Cien Años de Soledad, él describe o él relata la historia de Macondo y su fundación con la crudeza con lo que pasan muchas cosas, con la crudeza con la que pasa todos los días la realidad. Así es. Tú lo sabes, tú prendes las noticias y no se pinta, es duro, la vida es dura, y la manera en cómo, y en Latinoamérica, no digo que en otros lugares no pueda ser peor, Así es. hay muchos ejemplos, pero en lugares donde podría no ser tan malo, se viven cosas como si estuviéramos en lugares que probablemente que están en guerra, que probablemente que están pasando hambrunas, y Latinoamérica no tendría por qué serlo, pero sin embargo o sea, y Así así se es. vive. Pero la idea esta, Clau, me agrada mucho la idea esta de que Macondo represente la soledad que tenemos probablemente, y fíjate, me parece que hay una frase y que hay una entrevista donde Gabriel García Márquez describe Macondo y describe sus características, pero si yo escuché el tono de su voz, ojalá y a lo mejor podamos tenerla, Ojalá. y es un tono de voz y es hasta sombrío. Hay un dejo de soledad, hay un dejo de nostalgia sobre este tipo de lugares, y yo creo que hay un Macondo en cada uno de nosotros, porque a pesar de muchas veces de que estamos Así es. acompañados, de que vivimos muchas cosas, siempre hay un momento para esta soledad, que no digo que sea una cuestión de depresión, porque también no vayan a decir, No, claro, no, no, Grino, no, 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 empezamos no. este lunes intenso down. Intenso, No, no, no. no, 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 al contrario. Este lunes con diazepam, que no, es un lunes intenso, con fuerza. Así es. Pero este momento probablemente de reflexión que todos tenemos, este Macondo individual que va creciendo, que sí, efectivamente, enfrentamos la tragedia, la vemos, pero no nos dejamos avasallar, sino decimos, bueno, las cosas están mal, pero vamos hacia adelante, vamos a luchar, vamos a hacer, cuéntame un libro, vamos a platicar de libros en medio de toda esta tragedia mundial, en medio de esta pandemia, De esta vamos a hablar sobre pandemia. ideas, vamos a discutir sobre los grandes temas de la humanidad, que han sido hombres como Gabriel García Márquez, que con sus letras transformaron el sentir de toda una generación. Gabriel García Márquez, que a lo mejor ahorita vamos a platicar cuáles fueron sus influencias, porque lo contamos, obviamente fue Claro. influenciado por nuestro queridísimo, y ojalá estuviera vivo para vernos y escucharnos, como lo mencionamos tantas veces, que debe estar en su tumba, ya está golpeando, Así es. que Ay, ya otra me vez están nos está hablando los de Cuéntame un libro, me están nos de hablando cuenta otra vez. nuestro Jorge Luis Borges. Así Él es. es uno de las grandes influencias de Gabriel García Márquez. Yo creo que si Gabriel García, no te puedo decir si Jorge Luis Borges habla de realismo mágico, porque él crea mundos de ficción. Era otro tipo de ficción, ¿no? Pero sí, creo que muchas de las cosas, incluso Gabriel García Márquez está influenciado, muchos de los personajes de los que hablaba Jorge Luis Borges. Faulkner, Sí, sí, uno de los primeros. Entonces, creo que sí. de todas maneras siempre como que hay una relación. Gonzalo, ¿qué te parece si vamos a las cortas literarias y regresamos en este lunes intenso? Lunes intenso, vamos allá. Hoy en Cuéntame un libro nos transportaremos a Alcalá de Henares, ciudad española situada en la cuenca del Henares, cuyo nombre significa castillo sobre el río Henares.
La ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998. Este reconocimiento no solo se refiere al patrimonio histórico y artístico que atesora esta ciudad complutense, sino también a la trascendente aportación de Alcalá a la cultura universal de los siglos XVI y XVII. Este lugar fue testigo del nacimiento del escritor Miguel de Cervantes el 29 de septiembre de 1547, de quien se conserva su partida de bautismo en la Casa Consistorial de Alcalá. Aunque poco se sabe de su infancia y adolescencia, se conoce que viajó por España y Roma y tras varios años de aventuras vio la luz su primera novela, La Galatea. Cervantes conoció la fama casi al final de su vida en 1605 con la publicación en Madrid de la primera parte de su inmortal obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. A esta le siguieron novelas ejemplares en 1613, Viaje del Parnaso en 1614 y la segunda parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en 1615. Ya enfermo terminó de escribir los trabajos de Persiles y Sigismunda, su última obra que se publicó de manera póstuma en 1617. Miguel de Cervantes Saavedra recibió el sobrenombre de Príncipe de los Ingenios y es considerado la máxima figura de la literatura española. Murió el 22 de abril de 1616. En Alcalá de Henares se encuentra el Museo Casa Natal de Cervantes, que el historiador Luis Astrana Marín cita en su publicación Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra como lugar de nacimiento de Cervantes. La casa era propiedad de su tía María. En ella vivió hasta 1551, cuando su familia cambió nuevamente de ciudad. Situada en la calle Mayor junto al Hospital de Antesana, el actual edificio se reconstruyó en 1956. En él se recrean la vida cotidiana y distintas estancias de una casa acomodada de los siglos XVI y XVII. Desde su origen, el museo albergó una biblioteca cervantina con ediciones y grabados sobre Cervantes, su vida y sus obras. El lugar aloja la exposición Los libros de Miguel de Cervantes y en la segunda sala Los mundos de Don Quijote, que se diseñó como un viaje por el entorno del Quijote. La exposición concluye con el viaje por las biografías de Miguel de Cervantes y de sus obras para conocer al universo cervantino. Si ustedes quieren saber más del Museo Casa Natal de Cervantes, los invito a entrar en su página oficial www.museocasanataldecervantes.org o, por qué no, darse la oportunidad de caminar por las calles de Alcalá de Henares para conocer su historia y sus edificios, pero sobre todo el legado que dejaron sus más ilustres moradores. Gonzalo, ¿qué te parece si continuamos con este tema de Gabriel García Márquez? Mira, ahorita vamos a entrar al tema de las influencias que él tuvo de otros actores literarios, pero hay uno en especial que me gustó mucho, que es del poeta chileno Pablo Neruda. Él dijo acerca de 100 años de soledad, que no es tanto porque estemos hablando directamente, pero creo que es como que la más representante de Gabriel García Márquez, y eso que hay títulos, hay muchísimos títulos para todos los gustos, pero bueno, lo que dijo Pablo Neruda fue: de 100 años de soledad es la mejor novela que se ha escrito en castellano después del Quijote. ¿Tú qué opinas de eso que dijo él? Uy, está fuerte. Sí, Ahora está sí que, fuerte porque tocar también al Quijote de la Mancha también, pero bueno, esa fue opinión de él, ¿no? Fue la opinión que le mereció hacia esta obra de 100 años de soledad. Como dice esa serie, amanecimos intensos. Ahora sí que amanecimos Pablo intensos. Neruda amaneció intenso también. Y amaneció. Creo que, al menos yo, no pienso que haya una parametría, a lo mejor para él, para
para Pablo Neruda fue todo un descubrimiento esa novela en castellano, y no le resto mérito, no le Claro. estoy restando No, ningún no. tipo de mérito, al contrario, creo que es una de las grandes obras, pero también ya meterme con 100 años de soledad, bueno, no es que no nos metamos con Borges, porque él formalmente no escribe novela, pero también hay obras, por ejemplo, Vargas Llosa, que no está muy bien ponderado ahorita, pero eso no políticamente hablando, que no es un Así tema que es, nos metamos, pero también tiene así obras es. muy buenas. Julio Cortázar, Aura, de Carlos Fuentes, eh, sí, tenemos a Octavio Paz, también. Hay obras Sí, y hay autores que también y que vamos a tocar podrían en Cuéntame un libro también. y que vamos a tocar en Cuenta un libro. Sin embargo, sí creo que 100 años de soledad es un parteaguas. Bueno, estoy construyendo este argumento para decir que no creo que haya una parametría en cuál es mejor, que 100 años de soledad estén en 3, porque a lo mejor podríamos utilizar que decir, bueno, pues es que 100 años de soledad está en el top 10, es Claro, el número 10 de las mejores novelas de toda la historia. así es. Y yo no creo eso. Al menos yo no me compro la idea de que haya una parametría. Creo que en su estilo es única, creo que es una gran novela, creo que nos puede dejar muchísimas enseñanzas, y por enseñanzas no solamente me refiero a nivel de la interpretación que tú puedas hacer de los elementos ficticios que él crea en torno a sus personajes y las lecciones que te da, sino también a nivel de escritura, a nivel de cómo él va manejando una trama tan complicada para poder hacer ese desenlace, cómo va traslapando esas historias para que finalmente uno pueda entender que 100 años de soledad es sin Sí. duda una de las grandes obras latinoamericanas, y no le estoy restando ningún mérito, eso lo aclaro. Ahora, no creo que haya una parametría. Ahora, probablemente Pablo Neruda no conoció a Safón, que creo que Safón Pero es también. Y ahora estamos en el país de Japón, y no creo que sería habría que verlo, pero sí, con, mira, fíjate que antes de continuar con esto, la semana pasada pusimos en la página de Cuéntame un libro, pusimos sí, una foto, ¿no? De Gabriel García Márquez con varias de las obras que él ha realizado. Pero fíjate que en esta ocasión me llamó mucho la atención lo que escribieron los peregrinos en la página. ¿Me dejas leértelos para que vean los radioescuchas el movimiento que tuvo? Porque también fue un hombre controvertido, ¿no? Gabriel García Márquez también fue un hombre controvertido. A muchos les gusta, a muchos no. Creo que el caso, no llegamos al grado de Paulo Coelho, que vemos que muchos del hate que recibe es bastante, pero ya hablamos de ese tema. Pero en el caso de Gabriel García Márquez me llamó mucho la atención, ¿no? En uno, Maricela Hernández, que es uno de los peregrinos de Cuéntame un libro, nos pone: los cuentos cortos también son excepcionales, sobre todo el ahogado más hermoso, entre otros. Tenemos otro de Estela Salinas Bringas, que es otra peregrina. Dice: con el gran estilo, la magistral obra del maestro Gabo me ha acompañado en mis mejores momentos. Gracias por siempre. En otros, también no todo es bueno, déjenme decirles que también escribieron cosas que se los estoy buscando. Hay uno que puso, que me llamó mucho la atención, que es de Horario Arriaga, precursor del realismo mágico, y Juan Rulfo y Alejo Carpentier. Esa es una de las cosas que nos escribieron ahí los sí. peregrinos. Hay otras que estoy tratando que espero que nuestros peregrinos no hayan borrado, porque se armó la polémica en todo lo que pusieron. Hay unos que contestaban que cómo era posible que no le gustara, otra defendiendo la obra de Gabriel García Márquez, pero creo otro, de Leonel Velázquez Nolasco, creador de ficciones, material innecesario, pero en mercadotecnia adulado como obra maestra. ¿Tú qué opinas? Este fue el que más me llamó la atención de lo que escribieron en la página de Cuéntame un libro. ¿Tú crees que haya sido en realidad mercadotecnia? Yo creo que no. Yo creo que Gabriel García Márquez tiene mucho mérito en todo lo que escribió.
Sí, definitivamente. No compro la idea de que sea solamente mercadotecnia. Me parece, y con todo respeto a nuestro peregrino, que apreciamos mucho. Muy respetable porque no a todos nos Y, puede gustar un escritor o una obra literaria, no a todos nos puede gustar lo mismo, ¿no? Pero creo que esa forma sí, de ponerlo me gustó, pues, porque él se expresó, ¿no? Que es lo importante. que eso es lo importante, que eso es Así lo que es. buscamos. Yo no me compro, ahora, yo en mi opinión, yo no me compro la idea de que solo sea mercadotecnia, porque si lees la historia de Gabriel García Márquez, la sutileza que tiene él, solamente en términos literarios, para poder escribir y detallar toda una ciudad, producto de su fantasía, al mismo tiempo que está escribiendo, está trazando líneas genealógicas entre los personajes que se van situando en cada uno de los puntos, eso por sí mismo es una forma muy, muy complicada de poder presentar una Sí. novela. Eso créeme que eso es algo muy difícil de hacer, que seguramente pasó horas y horas y horas trabajando sobre eso. Así que por esa parte no creo que sea. Ahora, que nos guste o que no nos guste, bueno, hay gente que no le gusta y hay momentos, hay gente que no le gusta, por ejemplo, Dostoyevsky. A mí cuando alguien me dice, es que no entendía Dostoyevsky, yo digo, hey, o sea, me le quedo viendo, what? O sea, ¿qué te Claro, pero pasa? ¿Cómo son no te va a ver? gustos, ¿no? Son gustos, Son gustos, ¿no? Que no todo el son mundo nos gustos tiene. Y y, opiniones diferentes. y opiniones diferentes y que también son opiniones que a lo mejor parten de su propia construcción y el background intelectual que ellos tienen, porque por Así ejemplo yo no es. te puedo decir con toda claridad qué es la mercadotecnia o cómo se construye la mercadotecnia, a lo mejor él tiene un fundamento, los comentarios de Facebook son muy pequeños y se reducen a unos cuantos caracteres, pero a lo mejor detrás de ese argumento hay toda una construcción Claro. intelectual para poder decir eso. Yo quiero creer que hay todo eso, pero lo que hace Gabriel García Márquez, y solamente para terminar mi idea, es de que hay personajes tan queridos y tan odiados a lo largo de la historia. Por ejemplo, Hegel, que fue uno de las figuras de la filosofía más importantes del siglo XIX y que fue ampliamente abatido por gente como Schopenhauer, que le Así decía que era es. un falsario intelectual. O sea, también qué bueno que haya esto, porque justo eso hace que Retroalimentación, así es. sí, que justo eso es lo que hace de que cuando hay una idea dominante, si solamente decimos, ay, qué bonito, es todo lo de Gabriel García Márquez, y entonces se estancan las ideas, o sea, ya no hay nada más que platicar, pero mira cómo genera él este debate en torno y nos obliga a tener que entrar no solamente en hablar, lo dice Eduardo Galeano, no, los amigos son los que te dicen las cosas como son, porque esa amistad de qué bonitos que somos, ay, mira, Gabriel Ay, García Márquez sí, es lo mejor, y lo vamos a así es. poner y no hay otro, se estancó la idea, se estancó esto y no tiene caso para oírnos hablar 30 minutos acerca de lo bonito y lo inteligente que fue Gabriel García Claro. Márquez. Entonces, qué bueno que hayan este tipo de ideas porque nos permite poner en filo. Ahora, al menos lo que yo estoy tratando de hacer con este argumento es decir, bueno, sí, efectivamente hay estas ideas, pero en lo personal creo que la obra es en sí misma un producto literario que vale mucho la pena y muy complicada. Si te gusta o no te gusta, Claro, eso ya creo que está a criterio propio. ya A es mí, escritorio. no te puedo decir que es de mis favoritos, me encanta Gabriel García Márquez, ahora sí, hablando de este tipo de amistad, qué bonito que somos, pero la verdad sí me gusta Claro. y creo que por eso lo estamos hablando, pero Sí, porque porque hay déjenme todos, decirles que Gonzalo eligió el tema, ¿eh? o sea, sí me gusta Gabriel García Márquez, no te puedo decir si es mi top favorito, pero es que tampoco creo que hay un top favorito, creo que me gusta Claro. porque aprendí, o sea, porque me permitió Y siempre en algún entenderme. momento de la vida hemos leído algo de Gabriel García Márquez, que eso también es, quien diga que no, en algún momento, aunque sea un cuento corto de él, lo ha leído. Lo ha leído y también pasó a ser parte del acervo bibliográfico y Así es. literario creo que de la secundaria, de las instituciones superiores en Latinoamérica o de media superior en Latinoamérica. Siempre hay alguna historia de Gabriel García Márquez. Yo recuerdo que me parece que en la prepa teníamos dentro de los libros de textos la crónica de una muerte anunciada Así y a mí me es. encantó. O sea, parece una idea tan sencilla pero para desarrollarla no es tan fácil. Así Entonces, es.
cómo parte de la idea de una psicosis colectiva, porque él habla a lo mejor él leyó sobre el fenómeno de histeria colectiva y él crea todo una historia, hace un relato, que inventa o genera una ficción donde el hecho de ir repitiendo una serie de verdades que no necesariamente parten de un cimiento de algo que iba a pasar, pero a base de la repetición se vuelve realidad, así es. Se vuelve realidad y qué bueno que hayan este tipo de comentarios. Sí, a mí me encanta, porque yo creo que es muy importante que haya los que les gusta, los que no les gusta, a lo mejor los que se quedan que no lo conocen y es la oportunidad de conocer la obra del escritor del que estamos hablando o del libro que estamos hablando. Entonces creo que es muy importante y dije, es el buen momento para sacar estos comentarios de Facebook, ya que vamos a hablar de Gabriel García Márquez. Creo también cuando hemos puesto de Paulo Coelho también, yo creo que es cuando más cuando es más polémico el tema, es cuando más comenta la gente. Entonces creo que es muy importante. Y para que vean que también los estamos leyendo, parece que no, pero tengan por seguro, a lo mejor no tenemos el tiempo de contestarles uno por uno, porque a veces ya es tal, gracias a Dios, la cantidad, y gracias a todos los que nos siguen, ya es muy grande la comunidad, entonces ya a veces contestarles uno por uno a veces se nos complica, pero créalo que cuando podemos estamos ahí en mensajes también, entonces no se desanimen, a lo mejor no contestamos al minuto, pero estamos ahí al pendiente de nuestras redes sociales. Gonzalo, nada más recordarles que Gabriel García Márquez fue el ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982 y bueno, creo que hablar de él creo que es muy importante para que la gente a lo mejor que no, sobre todo en estas generaciones nuevas que a veces les cuesta un poquito más conocer a esta comunidad literaria que nació en Latinoamérica, creo que es muy importante que la conozcan. Así que muchas gracias, Gonzalo. ¿Algo con lo que quieras concluir antes de terminar este programa? Solamente quiero decir que lean a García Márquez, formen su propia opinión, porque lo que pasa muchas veces con personajes como él es que cuando se popularizan a ese tamaño, entonces obviamente ya logran, se convierten en un ícono literario y hay gente que le agradan los íconos, hay gente que no, hay gente que se masifica y que eso es lo importante, que lo lean, léanlo en su tinta. Afortunadamente es un escritor en español, no necesitamos una traducción, pueden sentir los matices, pueden sentir lo que él quiso escribir, lo que él quiso dar a entender. Y ahí tenemos. Lean a Gabriel García Márquez y como siempre, como todos los lunes intensos, carpe diem. Aprovechen el día. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a todos los que nos siguen esta transmisión el día de lunes intenso y el siguiente lunes tenemos otro programa. Así que por favor, no se despeguen de la programación de Ahora Canadá, de Go Live TV, porque estamos con todo. Con todo, vamos. ¿Te interesan los libros? ¿Te gustaría escuchar los comentarios acerca de tus obras favoritas? Ahora Canadá Radio presenta Cuéntame un libro podcast. Sintonízanos todos los lunes a las 9 de la mañana por la aplicación Go Live y súmate con nosotros en este recorrido literario. En los libros hallarás el tesoro.